Bueno, y como ya saben, hoy tenemos la intervención de Centro Crece. Tenemos a Lorena al otro lado del teléfono. Buenos días, Lorena. Buenos días. Bueno, vamos a ver. Te voy a hacer una observación. Hombre, todos pensamos que sabemos mucho o que lo sabemos casi todo sobre la psicología, los comportamientos humanos, etcétera. Pero aquí en la radio estamos aprendiendo una cosa, y es que cada vez sabemos menos, mucho menos de lo que nosotros nos creíamos. Por ejemplo, no dejamos de sorprendernos. Hoy de lo que nos vas a hablar es del cociente intelectual. Nosotros al principio hemos pensado, es un error gramatical, que se han equivocado, pero no, es que el cociente intelectual, el CI, existe. Cuéntanos. Tú exactamente de qué vamos a hablar. Pues hoy vamos a hablar efectivamente del cociente intelectual, que mucha gente se equivoca, le dice coeficiente intelectual, pero bueno, es un error bastante común. Hoy vamos a hablar de eso. Al fin y al cabo es una medida, el CI lo que mide es la inteligencia de la persona. Claro, esto tenemos que cogerlo con muchas comillas, ¿vale? ¿Por qué? Porque mide lo que es la inteligencia lógica de la persona, no tiene en cuenta la inteligencia emocional, las habilidades sociales, ni otro tipo de habilidades que determinan, por ejemplo, el éxito de la persona. Y entonces, si nos ponemos a pensar, ¿qué diferencia hay básica entre cociente intelectual y coeficiente intelectual? El coeficiente es que no existe. ¡Anda! Es un uso de nomenclatura erróneo. Ay, pero lo hemos estado usando toda la vida, ¿eh, Lorena? Esta persona tiene el coeficiente intelectual tal. Esta persona tiene tal. O sea, sí, no es que exista, no es que haya una diferencia entre coeficiente y cociente, sino que la terminología correcta es cociente. Lo que pasa es que comúnmente pues se conoce como coeficiente, quizás es porque es una palabra que estamos más acostumbrados a utilizar o a asociar. Bueno, ¿y cómo se mide eso? ¿Cómo podemos medir el cociente de una persona? Bueno, pues aquí entramos siempre los profesionales que hemos de realizar una evaluación. Hay distintos cuestionarios que lo que miden es el CI de la persona, ¿no? Dentro de ese CI pues se miden bastantes características, como la velocidad de procesamiento, la memoria de trabajo, el razonamiento lógico, el razonamiento perceptivo, la comprensión verbal. Son como distintos componentes que nos dan esa medida del CI. ¿Qué ocurre? ¿Qué es lo que cuántos no quisieran saber, ¿no? ¿Qué significa? Que si tengo un 110 y tú tienes un 108, yo soy más inteligente que tú. Pues bueno, la verdad es que los profesionales no nos centramos solo en el valor que tiene, sino en las cosas que mide, que sí que nos da muchísimos valores para diagnosticar distintos trastornos de aprendizaje, TDAH, por ejemplo, además de las altas capacidades, que antiguamente se llamaba superdotación, o los retrasos mentales. Sí, todo esto, Lorena, supongo que va vía test, ¿no? Es lo que siempre se ha llamado el test de inteligencia, ¿no? Así es. Sí, se hace una valoración con distintos cuestionarios, distintas escalas que miden la inteligencia. ¿Por qué distintos? Porque bueno, hay varios que miden concretamente, pero siempre si la valoración se hace general, teniendo en cuenta distintos aspectos, pues siempre es más completa y siempre es más veraz. Uh-huh. Es que te lo digo porque iba a contar una experiencia vamos a hablar de los años 80, ojo, nos vamos a los años 80. Recuerdo en los institutos, en el instituto se hacía muchas veces este test de inteligencia y recuerdo compañeros en los cuales, que por cierto los hacían los mismos profesores, no los hacía ningún especialista ni nada. Y había compañeros, alguno en particular, al cual conozco y es amigo, en el cual el test le salió, hizo un test y el profesor le dijo que era mejor que se dedicara a la albañilería. Y según el test, claro. Y sí, claro. El tal amigo es profesor ahora en un instituto desde hace muchísimos años. ¿Pueden fallar los test, tener esos fallos?
Claro, claro que pueden tener fallos, sobre todo por la administración. No es lo mismo que te lo administre una persona a ti de forma particular, en un ambiente concreto, controlado, sin estresores, sin ningún distractor, midiendo bien los tiempos, que sea una medida genérica en clase. Yo recuerdo que a mí también me lo midieron en clase. Ujú. Claro, mientras que tú estás haciendo el cuestionario, que es importante en clase, el compañero se le cae el lápiz, el otro está hablando, está cuchicheando, todo eso influye en tu capacidad de atención e influye en el resultado del cuestionario. Vaya, claro. Es que yo, la verdad es que nosotros nos dimos cuenta un poco que nuestro profesor lo hacía con muy buena voluntad, pero él me imagino que era un aficionado. Bueno, vamos a hacer unos test, pero no era un psicólogo como debe ser. ¿Cuál es la media del cociente intelectual, más o menos? La media española. La media se sitúa en 100, ¿vale? El corte medio es 100. Si tienes aproximadamente 100, estás en la media. Si tienes un poquito por encima, pues estás por encima. Por debajo, pues estás un poco por debajo. ¿Qué ocurre también? Que la medida al final es una medida estándar que no tiene en cuenta distintos factores. Por ejemplo, la juventud de hoy en día es muy distinta a cuando se midió esos baremos para los cuestionarios. Ha ido evolucionando. Pero bueno, la media está en 100. Alguien que, por ejemplo, tenga, con esa media que tú nos has dado, menos de 100, ¿debe estar preocupado o no? No, no debes estar preocupado. Puedes dormir tranquilo, que no ocurre nada malo si tienes menos de 100. Cuando empezamos a ver que puede haber algún problema es cuando ya hay problemática a la hora de aprender o desenvolverse socialmente y estamos por debajo de 80. Ahí sí que tendríamos que hacer una valoración más concreta para ver si estaríamos delante de una discapacidad intelectual. ¿Y la edad es... ¿Con la edad vamos perdiendo cociente o cómo influye la edad ahí? La edad en realidad no tiene que ver porque la medida se realiza respecto a tu núcleo normativo de edad. Cuando a ti te lo miden son para unas capacidades específicas que se ha comparado las muestras con personas de la misma edad que tú, del mismo sexo, y si lo haces más adelante la medida cambia. ¿Qué pasa también? Que la persona va evolucionando. A lo mejor pues yo me lo hacen con 7 años y yo estoy más despistado, me lo tomo como un juego y a lo mejor no doy todo lo que puedo dar de mí para que salga en el cuestionario. Quizás si lo hago de más adulto, a lo mejor si lo hago yo hoy, puedo dar todo lo mejor de mí, porque sé que tengo que estar súper concentrada, porque quiero que la prueba salga bien y quizás los resultados ahí sí que varíen. Pero la medida más o menos puede variar un poquito de unos años a otros, pero no sustancialmente. Hay muchos factores a la hora de hacer esas mediciones mediante un test, ¿no? Sí, sí, hay muchos factores. De hecho, por ejemplo, nosotros cuando lo realizamos intentamos hacerlos en distintos días, para distintos horarios, para que la fatiga, el cansancio no influya, porque si tú estás malo, imagínate que tienes gripe o que estás un poco resfriado y te pones a hacer el cuestionario en el que tienes que estar concentrado y tienes que tener unas capacidades de razonamiento. A lo mejor no estoy en plenas capacidades físicas estando enfermo. Me duele la cabeza, estoy cansado, he dormido mal, tengo tos, me quiero quitar el cuestionario lo más deprisa posible y esas cosas después influyen en los resultados que obtenemos. Claro, influyen, es evidente que influyen. Lorena, ¿qué significa que una persona tenga un 140 de cociente intelectual? ¿Eso qué significa? Vale, un 140 estaríamos contando con una persona que anteriormente se llamaría superdotación. A partir de 130 se puede valorar que esa persona tenga altas capacidades. ¿Qué ocurre? Que además de medir el CI, se miden otros factores para darnos cuenta de que esa valoración es correcta. No solo nos quedamos con la puntuación del CI, pero es una persona muy por encima de la media, que ya estaríamos contando con unas capacidades superiores al resto de la población. Y tenemos que valorar pues otras cosas pues como la creatividad, habilidades sociales, etcétera, etcétera, para ver si está dentro de lo que llamamos altas capacidades o no. ¿Esto es lo que llamaríamos, por ejemplo, un superdotado? Sí, a partir de 130 sí. El cuestionario, por ejemplo, mide hasta 155. Es el máximo que suele medir, ¿vale? El máximo baremo que abarca. Por cierto, se dice, Lorena, siempre se ha dicho que los superdotados o las superdotadas son personas muy ensimismadas, muy
digamos, un poquito extrañas al resto de los comunes. ¿Eso es cierto? ¿Es verdad o no? Pues en muchas ocasiones el tener un CI elevado nos separa de otras capacidades, como por ejemplo las habilidades sociales, la capacidad de relacionarnos, de ser más resolutivos. Entonces sí que en muchas ocasiones las personas con altas capacidades suelen tener problemas a nivel de relaciones sociales. Uh-huh. ¿Y cuándo es conveniente que una persona se haga un test para saber su cociente intelectual? ¿Cuándo es? ¿Mejor de niños o en diferentes edades, edad madura? ¿Cuándo es el mejor momento para saber esto? Pues yo creo que es necesario hacerlo siempre que veamos que hay una problemática a nivel académico, a nivel de estudios, a nivel de atención, a nivel de que quizás las notas no vayan tan bien o que te sientes un poquito diferente a los demás o que notas que te despistan mucho. ¿Por qué? Porque esa medida nos va a dar muchos factores que nos van a ayudar a evaluar cómo tú procesas la información y cuáles son las problemáticas que puedes tener. ¿Es necesario que todo el mundo se haga una medida del CI? Técnicamente no, mi vida no va a cambiar nada si sé que tengo un 110 o si sé que tengo un 105. Mi vida va a ser exactamente la misma hoy, a la edad que tengo. Sí, yo hubiera visto que en la adolescencia veo que me cuestan las cosas, que me despisto, que me siento raro, que tengo dificultad para estudiar, para aprender, para entender las cosas, o incluso a nivel social también me veo distinto. Bueno, es una buena medida junto para hacer otra batería para contemplar el máximo de factores posibles y adaptarnos a las necesidades de la persona. Bueno, y querríamos saber también si tal como está el mercado laboral, hay empresas que exigen cierto nivel de cociente intelectual o eso no es del todo legal. A ver. Eso, bueno, legal no es. Nadie, cuando tú vas a una entrevista de trabajo, nadie te pregunta qué CI tienes. También es porque es una medida que no todo el mundo posee. Y que además el tener un CI elevado no está intrínsecamente relacionado con el éxito profesional. ¿Por qué? Porque influyen otros muchos factores. Las habilidades sociales, la capacidad resolutiva, la creatividad, capacidad para trabajar en equipo. Influyen de forma muy directa sobre nuestra evolución profesional y sobre nuestro éxito. Además, por supuesto, de la inteligencia o las capacidades que tengamos. Bueno, Lorena, para terminar, ayer, aprovechando que fue el Día Internacional de la Mujer, siempre se ha dicho, hay hombres que dicen que el hombre es más inteligente y hay mujeres que dicen que la mujer. ¿Quién da mejores resultados en estos cocientes? Bueno, esa es una pregunta un poco controvertida. Controvertida. ¿No? Comúnmente se suele decir que la mujer, pero no tiene por qué ser así. Uh-huh. ¿Vale? No es que digamos las mujeres son más inteligentes que los hombres o los hombres son más inteligentes que las mujeres. No, eso puede tener un hombre exactamente la misma capacidad que una mujer o viceversa. Pero sí que yo lo he escuchado comúnmente que se dice que las mujeres son más inteligentes que los hombres. Bueno, yo creo que muchos hombres, bastantes, a través de la madurez de la edad, cuanto más edad tienen y van teniendo experiencia de vida, la mayoría te puedo garantizar que dice que la mujer es bastante más inteligente que el hombre. Eso, vamos, lo reconocen sin ningún problema. Así que, bueno. Otra cosa ya serán los datos científicos y los datos que haya realmente. Bueno, no sé si quieres añadir algo más, Lorena. Nada, simplemente que, bueno, si hay alguien que tenga curiosidad por ver pues cuál es su cociente intelectual o que nota que le cuesta ciertas cosas, pues bueno, que es una medida que da mucha información, no solo el número de CI que tienes, sino que nos ayuda a ver cómo es tu capacidad de aprendizaje, cómo te desenvuelves con el mundo y a trabajar sobre ello, y los invito a que sacien su curiosidad y se hagan una prueba. Ay, como psicóloga, mira, antes de irme, que me la habían hecho a mí y te la quería hacer. No sé si tiene algo que ver con esto, pero una pregunta de una señora.
A ver, ¿cómo es? Sí, el Sudoku es bueno para el desarrollo de la mente. Eso es lo que me pregunto. Pregúntaselo a El las chicas. sudoku. El Sudoku, ¿no? ¿Es eso? El Sudoku, sí. Sí, el sudoku, Sudoku. el cuadradito este que se... Sí, de de los números o algo y así, demás. sí. Sí, bueno, lo que hace es entrenar ciertas habilidades, por memoria de trabajo, razonamiento lógico. Eso es bueno, entonces eso es bueno como cualquier otra cosa que estimule el pensamiento, el razonamiento, la deducción. Todo eso siempre es positivo para que aumente nuestra concentración y nos sintamos mejores. Es un ejercicio para la mente, vamos, como se hace Sí, para el cuerpo, pues para la mente, ¿no? sí, así es. Lo que pasa es que, bueno, distintos ejercicios estimulan distintas áreas, pero ahí podríamos tirarnos un programa entero Sí, hablando de qué tipo pues muy de interesante. actividades estimulan cada área de la inteligencia. Es muy interesante, muy interesante. Pues nada más, Lorena, un abrazo desde aquí, desde la radio pública y hasta el próximo jueves. Un placer, como siempre, estar con vosotros. Pasad buena semana. Hasta pronto. Adiós.